al señor Fernando Olivera. ¿Cómo está, señor Fernando Olivera? Bienvenido. Muy buenos días, Claudia. Aquí estoy cumpliendo mi deber democrático, patriótico, igual que lo cumple usted cada día, porque he estado siguiendo su programa y no ha parado en investigar, presentar pruebas, Así es, denunciar, porque uno no puede ser cómplice de lo que ha sido un robo a todos los peruanos, porque robar la voluntad popular no solo perjudica a los partidos que nos han robado votos para favorecer a otros, sino que se respeta la voluntad popular en un proceso transparente, de acuerdo a ley, a la Constitución y con la libertad que el elector debe tener para decidir. Y hemos hecho un trabajo a lo largo de todos estos días, semanas, acopiando información, verificándola, para concluir que sí hay pruebas de la existencia de un fraude. Okay. El 12 y 13 de abril. Y hay beneficiarios. Los beneficiarios están en la segunda vuelta, empezando por la señora K y el propio Roberto Sánchez. Los beneficiarios están en ese Congreso, sobre todo en el Senado, que es al que le han empoderado para cogobernar siguiendo el modelo que se ha aplicado en estos últimos 5 años. Y por eso es que hay muchos que guardan silencios cómplices, tratan de minimizar lo que es el fraude para llamarlo irregularidades. Son hijos del fraude, pero van a ir a jurar su cargo allí en un nuevo pacto mafioso que se quiere aplicar desde el 28 de julio. Señor Olivera, usted mencionaba pruebas, evidencias. Bueno, nosotros hemos presentado aquí por más de 50 días, desde el día de la elección, 12 de abril, desde las 8:30 de la mañana, nosotros activamos nuestros equipos, estábamos en las calles, hemos transmitido 12 horas para poder probar que desde el día 1 a las 7 de la mañana ya había mecanismos de fraude perpetrados en flagrancia. Ya se había activado todo un plan. 8:30 de la mañana fuimos los primeros y los únicos en decirlo, mientras todos los demás medios hablaban de supuestas demoras, incomodidades, nimiedades para poder de alguna manera esconder los atropellos y los delitos en los que ya había incurrido Piero Corvetto, y que estaba lamentablemente apoyado, y también lo dijimos nosotros a las 2 de la tarde, porque cuando sale Roberto Burneo a su costado a pedir disculpas y ampliando el horario, automáticamente usted sabe que eso es complicidad, porque un juez electoral no se puede parar al costado de la persona cuestionada a quien él debe precisamente fiscalizar para pedir disculpas. Y allí ya nosotros nos dimos cuenta que todo estaba mal, que en ese momento ya se habían activado todos los botones de fraude en diferentes puntos de Lima para entorpecer a los candidatos que en Lima tenían votaciones, y en el extranjero también, los peruanos en el exterior. Entonces, usted habla ahora de pruebas que ha encontrado. ¿Qué es lo que usted ha encontrado? ¿Y de qué manera lo han perjudicado? De eso vamos a hablar para quienes recién se conectan. Estamos con el señor Fernando Olivera en vivo, en directo, aquí en El Matinal. Este es un fraude organizado y es un plan que se ha ejecutado desde antes del 12 de abril, porque para ejecutarlo, primero tomaron esa decisión que no tenía justificación de querer aplicar el llamado STAE en Lima Metropolitana y el Callao. ¿Por qué? Porque con eso eliminaban el acta física firmada convencionalmente, como sí se ha hecho en todo el resto del país, y daba pie al fraude electrónico, como lo vamos a demostrar aquí. Okay. ¿Y por qué, además, a esa decisión, cuyo universo de fraude era Lima y el Callao, se fue dando actos preparatorios necesarios para el fraude? ¿Cuál de ellos fue vital? Y es vital. Cuando se manda a imprimir las cédulas de votación en un contrato formal, porque esas cédulas de votación tenían que estar bajo la máxima seguridad, la cadena de custodia empieza allí,
donde se imprimen, y las tercerizaron y simplemente se esparcieron por todo el Perú. Cualquiera podía tener una cédula de votación. A una empresa Pacífico. Además vimos, ponlo en pantalla, Sí. diferentes vehículos particulares con material electoral transitando por diversas calles y Efectivamente. dejando tiradas las cédulas y las actas, porque lo grave también, doctor Olivera, es que todos los votos de Magdalena no están, Sí, a eso iba. todos. A eso iba. Las cédulas de votación esparcidas, hechas por quien no debía, sin ninguna cadena de custodia. De allí, eso es para que deslegitimes el voto físico. De tal manera que si tú llegas a un extremo en donde hay dudas y vas al recuento de votos, ya no tienes la seguridad que esos votos sean realmente los que ha emitido nuestros compatriotas el 12 de abril. Después viene el fraude organizado también a través de la cadena de distribución del material electoral, con esta empresa Gálaga, contratada con corrupción, planificada. La OMPE es un nido de ratas. Si examinan todos los contratos que han hecho, verán los millones que se han gastado en compras sobrevaluadas a dedo, donde dieron una legislación especial, no solo para robar, sino para poner a los que les garantizaban la ejecución del plan del fraude. Ahí vemos el auto lleno de material electoral. ¿Qué tenía que hacer este sujeto, además con una identidad declarada públicamente que es un activista político de Roberto Sánchez? Ahí está. Ahí está, las pruebas. Sí, claro, las pruebas. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué hasta el momento, con todo lo que sabemos, que hemos publicado, que usted recalca también, que también es una buena información, unida, vista y colocada sobre la mesa, nos da evidencias puras? ¿Por qué no hay ningún funcionario de la OMPE investigado en este momento en el Ministerio Público? Mire, quería seguir el desarrollo, pero le diré, en primer lugar, indigna, ¿no? A tal nivel ha llegado la indolencia de este sistema de corrupción, que quien está al mando de la OMPE hoy día es parte de la organización criminal. Era el segundo de a bordo de Corbeto. Así es. Aquí está el plan operativo funcional, aquí están sus responsabilidades. Él supervisaba la ejecución y tenía la responsabilidad de todo lo que sucedió el 12, el 13 de abril y los actos preparatorios y posteriores con el repliegue del material electoral. Pero Pachas, Sí, con Pachas. el de la gerencia tecnológica, con el resto que está ahí. El señor Roberto Carlos Montenegro, el verdadero Roberto Carlos. Por supuesto. El que cuenta los votos. Por supuesto, que ayer ha sido ya referenciado y denunciado por la Contraloría General. Sí. ¿Por qué los han dejado ahí? Porque es la garantía de impunidad, para limpiar las pruebas y para terminar de consolidar el fraude, porque Ahora, con tal indolencia tienen que a la empresa que nos quieren vender como la que certifica la pureza, ¿no?, del proceso electoral, que usted ha estado investigando, Sí, claro. MIT, ¿no?, con este ridículo informe de auditoría, Rebajaron el perfil para contratarlos y para que puedan acceder al que monto. previamente había sido descalificada. 5 veces. ¿Ah? 5 veces. 5 veces. En el mismo proceso. Una vez, y le voy a decir, sancionada. Que ahora ha sido Usted sacó contratada eso. nuevamente. Inhabilitada, ha sido sancionada nuevamente. Y contratada nuevamente. Y por eso Para la está segunda la vuelta. indolencia, que rechazan los pedidos de auditoría Pero informática. mire, ahí está, mire en pantalla cómo nos difamaron a nosotros. Así Pusieron mi foto. Así es. Con pero comunicado mentira. y pronunciamiento. En Les una- fue peor, les fue peor. Pareciera, doctor Olivera, la verdad, yo no sé si ha seguido parte de mi carrera, pero cuando alguien quiere más bien perjudicarme, peor le va. No sé por qué, pero les va peor. Pero miren lo Porque que sucede la verdad acá. se sabe, Pero más por tarde o más supuesto, temprano. No hay otra cosa más. Mientras la uno no verdad. se rinda. Sí, exactamente. Sí, o mientras no te vendas, porque también hay de los que se venden. Tal cual, ¿no? Parece que es fobia no comer gratis. Eh, Pero el punto es que esta empresa MIT ha sido contratada nuevamente. Le han renovado Sí, le el han contrato. renovado. Han firmado una adenda, o sea, ni siquiera hay un proceso No. de por medio para poder Pero- decir hay una evaluación, pero esa fue qué la pasó en la respuesta. primera. No, es una adenda a Claudia, dedo. esa a ha dedo. sido la respuesta del tal Pachas, ¿no?, al clamor ciudadano, Sí, de tal que Pachas. estuvo acompañado de un pronunciamiento de la Subcomisión de Seguridad del Colegio de Ingenieros,
el pronunciamiento del presidente de la Cámara de Comercio de Lima, los gremios, inclusive el de peritajes del Ministerio Público, un clamor nacional. Sale el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Murneo, y dice, bueno, vamos a hacer una auditoría, pero no dice ni cuándo, ni con quién, ni nada. Ahora hasta el dijo día de hoy, que nunca dijo nada de auditoría. Ahora, no hay nada. No, ahora ha dicho que nunca dijo nada. Pero si todo el Perú lo ha escuchado. Pero estamos mal de la cabeza. ¿No? Seniles, él no. Y entonces, cuando se reclama inclusive que se suspenda el anuncio de los resultados electorales para que previamente esté dado el informe de la auditoría que garantice y que descubra, porque se habla efectivamente que hay presunción de fraude, entonces sale el señor Pachas a decir, no señor, aquí no hay tiempo, no hay nada, etcétera. Y anuncio que se le ha renovado con una adenda el contrato a esta MIT, que aquí dicen este mamarracho de auditoría, ¿no? Sí. Que a la fecha, el 5 de mayo, todo funciona. Y lo que le tengo que decir... Ellos mismos se autoauditan, ¿no? Así es. O sea, tienen todo el perfil criminal de un grupo de corrupción, porque es imposible, doctor Olivera, en ningún país del mundo, en ningún lugar, así sea la chacrita más humilde, es imposible que tú mismo te evalúes. Tú mismo tienes que darte tu propio diagnóstico, si tienes que hacer una evaluación psiquiátrica, tú eres el psiquiatra. Al mismo tiempo, el paciente, el que paga, el que contrata y el que padece de la enfermedad. O sea, eso es imposible. Hacen una simulación de que es una auditoría ajena al Jurado Nacional de Elecciones, cuando en realidad no tenía ni local, ha mentido, sancionada, no tenía calificaciones. Doblemente sancionada. ¿No? Doblemente sancionada. También por el MTC. Y cuando este informe ha sido desmentido por los hechos, acá dice que todo estaba perfecto. ¿Y qué pasó el 12 de abril? Un desastre. Todo el mundo no sabe, ¿acaso que las computadoras no funcionaban, los programas? Es un fracaso. ¿Ah? Es un fracaso el sistema y es un fracaso la auditoría del sistema. Es un fracaso para los demócratas. Una estafa. Pero es un éxito para los del fraude, los que han ejecutado el fraude. Esta es la auditoría de la impunidad. El STAE es una estafa. ¿Ah? Es una estafa. ¿Usted sabe cuáles son las credenciales? ¿Ah? Porque hemos descubierto. ¿Qué ahora, antecedente tenía esta MIT? Una pregunta. Sí. Si la empresa que audita el sistema dice que todo está bien y todo está mal, entonces no tiene una sanción el que auditó para decir que todo está bien, pagado por el mismo que llevaba a cabo el sistema. Porque eso no se puede hacer, porque va a pasar esto precisamente. O sea, es imposible, en ningún lugar del planeta se hace esto. Esto es corrupción, esto es ilegalidad. O sea, si yo mismo me audito y yo mismo quiero que salga bien mi auditoría, entonces, tal y como salió, porque acá está el informe, automáticamente todo está mal y va a salir mal, que es lo que ocurrió el 12 de abril. Ahora, usted dijo otra cosa, usted ha dicho que no es que el sistema estaba mal, sino que simplemente presume usted, que también es una hipótesis, de que fue a propósito. O sea, que no se prendió, que no se activó para comenzar la votación. O sea, recordemos, porque doctor, quiero especificar a este técnico, pues usted sabe que la gente con tanta información a veces no recuerda, pero queremos explicar esto para pasar a la respuesta del doctor Olivera. Sí. Importante información y data. La verdad es que no hablamos del accionar ni del perfil político del doctor Olivera, solamente hablemos del tema técnico de las auditorías y los elementos de fraude. A ver, nosotros ya hemos explicado esto, pero el sistema STAE, para quien no lo conoce, se activó en Lima. ¿En qué consistía el sistema? En el que, exacto, las laptops, computadoras que llevó la OMPE, tenían un código, un user, que se ponía el user del presidente de mesa. Y el presidente de mesa entraba al sistema para tener actas digitales y allí poder colocar la información de los electores. Llegaban, firmaban, ok, y entonces teníamos ya información digital para no hacer las actas a mano que siempre se han hecho, al cierre ya de las votaciones, de las elecciones. Pero no se podía votar en ningún lugar de Lima porque en muchos lugares el sistema no funcionó, no se abrió, no se pudo entrar.
Por eso estaban horas en la Universidad de Lima, horas en la Universidad Católica, horas en el Colegio Markham, y era mediodía, 1 de la tarde, y nadie podía, y gritaban desesperadamente. Ponme los videos. Pero doctora, a ver, usted dice que estos gritos, estos reclamos, todo esto fue a propósito, o sea que no prendió porque no quisieron prenderlo. Definitivamente, porque le voy a decir algo. ¿Por qué? Primero, técnicos realmente que sí merecen nuestro respeto, del Jurado Nacional de Elecciones, habían hecho un informe del 10 de marzo, el gerente de fiscalización y también el gerente superior de ellos, en donde advertían las fallas gravísimas en el sistema tecnológico, en donde se podía clonar el USB y penetrar. Eso dijo el informe del jurado. El informe del 10 de marzo. 0014. Del 10 de marzo, exactamente. ¿No? Y advertía inclusive cómo se podía también alterar a través del código fuente y variar los resultados, llenar actas, poner firmas, hacer todo. Clonar, ¿no? Reemplazar, subir, eliminar, reemplazar data, o sea que cualquiera podía entrar porque ellos lograron entrar. Eso es lo que ha sucedido. Era más fácil de entrar que la tabla del 1. Eso es lo que se ha ejecutado el 12 y 13 de abril. Si hay peritaje, y entonces, podemos ver, pero no hay peritaje, pues, doctor. Entonces, yo le digo, el 12 de abril usted ha explicado lo que es el STAE, porque el STAE lo que buscaba era quitar justamente la confrontación de los resultados con el acta convencional que lleva firmas. Aquí son firmas electrónicas. Y vamos a la primera evidencia, que si bien se puede decir que ya existía, que ya la conocían, sin embargo, trataron de justificarla diciendo que bueno, que podía ser un error de usos horarios, o porque todos los aparecían en todas las actas de Lima y Callao que habían sido instaladas en AM, en las mañanas. De madrugada. ¿Ah? De madrugada. Pero la verdad es que aquí están las actas. Estas son pruebas contundentes, ¿no? El acta, aquí está el número, 059990. ¿Ya? ¿A qué hora aparece instalada? A la 1 de la mañana. Exacto. 1 de la mañana. 1 de la madrugada. 1 de la madrugada. Y ahí están las firmas de los 3 miembros de mesa. Sí, ¿cómo es posible que el acta, cómo es posible? Mira, o sea, quiero que la gente entienda, doctor Olivera, porque entienda también usted que estos temas técnicos no son fáciles para cualquier persona. Nadie está hecho para entender todo el sistema electoral como tal. La gente solo le importa ir a votar y nada más. Y por muchos años, desde nuestra historia republicana, desde que sufragamos, nadie quiere enterarse de más detalles, excepto ir a las urnas. Pero bueno, mientras el doctor Olivera analiza sus documentos, vamos a explicar. Vamos a explicar. Pero una persona que llega a la instalación de la mesa, que es miembro de mesa, llega a las 7 de la mañana. 6 de la mañana si quieren, ya. Perdón, estaban convocados a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, sí, 6 de la Aquí mañana. está la instrucción para la instalación de las mesas de sufragio. 6 de la mañana. Convocados, perdón. La ley, la ley específica, la ley 32166 designó una asignación monetaria. Sí, pero acá decía que tenían que estar a las 6 de la mañana las 6, para perfecto. abrir a las 7. O sea, muy bien, pero queremos explicar este detalle gravísimo que muy poca gente se ha dado cuenta. Si yo soy miembro de mesa y llego a las 6 de la mañana para instalar la mesa, precisamente termino de todo el proceso electoral y subo el acta. ¿A qué hora, doctor, debería estar subiéndose un acta al sistema? En promedio podía ser, si eras muy, muy puntual, a las 7 de la mañana. Máximo. Máximo. Pero obviamente, aquí se ha llegado lo más temprano, 8, 8 y media, ¿no? Y nadie llegó, muy poca gente a las 6. Quiero decirle algo. Pero es imposible, pero ahí voy con el detalle, es imposible que alguien llegue 12:30 de la noche, pues. Pero aquí están sus 12:30. Aquí están sus firmas electrónicas. 1 de la mañana. ¿Cómo es posible esto? Sus firmas electrónicas, con un detalle adicional, que supuestamente cuando tú instalas, tú colocas tu STAE con tu clave, ¿no? El USB. ¿No? El USB. Y de ahí viene el presidente de mesa que coloca el USB, vienen los otros dos
registran una clave que ellos crean, y cuando registras y pones tu nueva clave, supuestamente te toman una fotografía en ese momento. Para registrarte. ¿No? Para registrarte. Pues a la 1 de la mañana dicen que estaban aquí estos miembros de mesa, ¿no? Y esto son actas que esto pueden consultarlo en la OMPE. Entran y buscan actas. Aquí está otra, 59, esta es de Villa El Salvador. Pero, doctor, una consultita. Es muy fácil. Llamemos a esos miembros de mesa. Claro. Y preguntemos si subieron... Aquí, la 59976, otra de Villa El Salvador. No, agarremos 5, nada más, 5 actas. Busquemos a esas personas con su DNI, su RNIE, pero vayamos a sus casas y preguntémosle a qué hora subieron el acta. Pero es que ellos estuvieron a la 1 de la mañana, a la hora que indica el acta, 12:30 de la noche. ¿Quién estuvo allí? Y si se tomó una foto, porque tienen que hacerse así las fotos para el Face ID, ¿no? Es que es imposible, ¿no? Es imposible porque no tenían ni la laptop ni habían entrado al colegio. Así es. Es imposible. Acá tenemos la 59976. Lo mismo, esta se instaló a la 1 y 2 de la madrugada. Confirmas. Esto es que han penetrado. Se han amanecido. ¿Ah? Esto es que han penetrado el sistema. Lo mismo, 59456, otra de Villa El Salvador. Acá una de San Borja, ¿no? Se instaló, ¿a qué hora? Esta a las 4:58, 5 de la mañana, ¿no? Esta otra, 2:42 de la mañana. Antes de las 3 de la mañana. Son criminales. Son criminales. Aaron Salomón está con nosotros. Bienvenido, Aaron, al panel de debate con el doctor Fernando Olivera. Sí, mire, pruebas de fraude, ¿no? Pero no solamente es eso, porque el tiempo nos gana, ¿no? Mire usted, el código 900, las actas que tanto denunciaba López Aliaga, ¿no? Sí, claro. Y que ahora está tibio en su posición, ¿no? Porque ya dice hay que votar por Keiko, ¿no? No ha dicho por Keiko. Bueno, no quieren decirlo. Perdón, yo le he escuchado, yo le he escuchado a López Aliaga, ¿ya? Decir, no voto nulo, no voto blanco, no voto por el comunismo, voten por Keiko, viva el Perú. Así terminó, yo lo he escuchado. No ha dicho eso. Lo he escuchado. Hemos estado nosotros ahí. Ponme el video. Bueno. Pero está bien, o sea, eso es otro tema también, doctor Olivera. Es otro tema, pero es que en la vida hay que ser consecuente. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo no quiero hablar del vestido ni del zapato, quiero hablar del cerebro de la muñeca, ¿ok? Por eso le digo, mire, aquí tenemos las actas falsificadas. Confirma falsificada. El código 900 yo no lo cuestiono porque sean centros poblados, o que sean fantasmas, o que hayan actas que sale con menor votación el presidencial que el Senado, porque eso se rebate con el voto cruzado. No, aquí es un tema de falsificación. Aquí, y esto es lo que han querido evitar con el Estado en Lima. A ver, ¿qué encontró usted en la serie 900? Aquí está, el acta número 900-002, con firmas falsificadas. No corresponde la firma de instalación a la firma de escrutinio de los miembros de mesa. La 900-002, la 900-063 y siguen firmas. Aquí están. Esto lo pueden verificar en la OMPE. Entras, no corresponde. Pones la firma. Ahora, el señor López Aliaga también ha dicho eso, también lo ha mostrado, ¿no? Le comento nomás, ahora que usted lo menciona, porque usted mencionaba al señor. El señor presentó en una auditoría que él pagó todos estos elementos, si es verdad, o sea, lo puso, él colocó un documento, lo presentó en una conferencia, él lo mencionó sobre el tema de las firmas. Y además, usted sabe bien que también lo ha encontrado porque usted ha hecho su trabajo. O sea, yo quiero recalcar el esfuerzo del doctor Olivera porque yo he hecho mi trabajo por mi lado. A nosotros nos ha tomado, Aarón, 50 días avanzar con las informaciones exclusivas. Sí. Y yo felicito al doctor Olivera porque yo sé que él mismo lo ha encontrado. ¿Sabes por qué lo sé? Porque conoce el tema. Y cuando uno conoce el tema y se sienta con alguien que también lo conoce, sabes que él tiene conocimiento pleno. No es que le han dicho o que ha escuchado, porque si hubiera sido así, se notaría la simplicidad o la superficialidad de su análisis. Y yo por eso felicito en usted
que se nota No, yo que le todas le estas agradezco, 5 Claudia. semanas... Es como el fraude 2000. Y yo no he tra- A eso vamos a la parte política, pero sí. quiero Y yo ahondar no he en la, dudado en terminar con la tocar parte puertas, técnica. inclusive Se nota porque a tienen los ustedes, documentos. los he llamado a otros colegas periodistas para decirle, oye, has hecho este hallazgo, ¿cuál es tu fuente? Porque no encontramos esto, ¿no? No en plan También de... habrá notado que los es búsqueda de la hallazgos verdad, ¿no? que más se encontraron han sido nuestros. O sea, Pues sí, eso tenido MIT que yo ver. lo venía siguiendo y siguiendo y siguiendo, porque realmente era la garantía de impunidad. Pero en este caso de las firmas falsas, a eso iba. ¿no? ¿no? Se han Encontramos, exhibido, ¿no? Se ha hecho la referencia, pero no se ha concluido que es una prueba del fraude, porque inclusive, si es verdad, fue sometida a un perito caligráfico, grafotécnico, Julio Alfredo Espejo Quevedo. sí, Y en estas hay una muestra que se ha hecho de 44 actas que se han encontrado falsificadas, Gemelas. de un total de 184. y gemelas, ¿no? que es que una ¿no? persona se clona, un mismo miembro de mesa está en la mesa del costado y en la otra mesa del frente. Pero la Es muestra de imposible, 184 pero es imposible. actas de código 900, ¿no? Han encontrado 44 con firmas falsificadas, ¿no? Y en Cajamarca Y- 31,000. Y si tú extiendes la proyección, es un 23,91%, donde hay firmas falsificadas. Y por lo tanto, sobre un universo, no es un número menor del que estamos hablando. El universo es de 1 millón de electores. 23% de muestras con firmas falsificadas. Esto es fraude, fraude, fraude. Entonces, estas dos pruebas nomás son pruebas contundentes del fraude. Ahora, Pero- sin ir lejos también, doctor, incluye usted ahí el hecho, como le estaba comentando, de que el mismo miembro de mesa que está en esta mesa está en la del costado y en la del frente. ¿Es eso posible? Se clonan, entonces. No, Se clonan. no es lo que tú haces, lo que en algún momento han hecho. Hemos superado a la NASA. Lo que en algún momento han hecho es fusionar mesas, ¿no? Cuando hay ausentismo de los miembros de mesa y por salvar, pero en este caso casi ni procedía porque eran 300 votantes en cada mesa, ¿no? Pero además, ¿qué lógica tiene en el caso de centros poblados? ¿No era que estaban apartados unos de otros? Claro. ¿No? Bueno, que es en el mismo local, muy bien, pero en todo caso es solamente el equipo de los 3 miembros de mesa de una de las mesas que se ha Pero, fusionado doctor, con otra. Ojo que eso no es legal, porque si pasa eso, lo que tiene que suceder es que alguien tiene que reemplazar, tiene que llegar una persona y colocarse en la mesa. Por Otra cosa supuesto, más. totalmente. Otra ¿no? cosa más, mire, analice esto. Usted dice, no ha llegado los miembros de mesa, se han unido las mesas. Ok, pero han ido a votar el 97%. ¿Cómo es posible eso? Su Ahí sí. ausentismo es del 3%. ¿Y ahí quién es el beneficiario? Y al costado... obviamente, ¿Quién Roberto es el Sánchez. beneficiario? Roberto Sánchez. En Y esa en zona segundo sí. lugar, Keiko Fujimori. En otras zonas hay beneficiarios, Keiko Fujimori, que tenía que asegurar estar en la primera vuelta. Ellos dos siempre salen en la serie 900, sale así. Roberto No, Sánchez. no, estoy Keiko hablando Fujimori, ¿no? de Lima y Callao. Bueno, eso sí. Keiko Fujimori, que tenía que asegurar estar en la primera, pasar a la segunda vuelta, y claro, tenía rivales directos, ¿no? Con los que disputaba. Por eso es que es beneficiaria del fraude uno y otro. Entonces, aquí además, todo ha continuado. El repliegue de las actas, ¿cómo ha sido? Un verdadero caos. No habían movilidades, no había custodia, han acabado tardísimo, deliberadamente, porque no llegaba la tinta, los miembros de mesa se terminaban yendo, le dejaban al de la OMPE que llene y que ponga ya las firmas digitales. Inclusive hay el extremo del Jurado Nacional de Elecciones, que tenía el deber de fiscalizar, y a través de su coordinador, Eduardo Javier Seminario, el jefe de coordinadores de los centros de votación, en un chat estaba instruyendo: durante el repliegue de actas electorales de sobre plomo desde el centro de votación con destino al centro de cómputo de la OCPE, solo se acompaña para la modalidad convencional. Para las jurisdicciones donde se tiene la modalidad del STAE, no se acompaña en el repliegue de actas electorales de sobreplomo. O sea, los votos que se vayan, lo que sea, el padrón de electores, que dicho sea de paso, ¿por qué quitaron el holograma? Así es. ¿Ah?
le quitan la prueba física al elector de que ha votado, ¿no? Para que realmente, por ejemplo, yo he recibido numerosas llamadas diciendo, oye, mi hija no ha votado, mi familiar no ha votado, pero me dicen que no hay cómo confrontar, que llame a ver si tengo multa. A ver, ¿no? uno de nuestros miembros de producción, vamos quitan a hacer un el control ciudadano. Práctico. El tema es la multa, la única forma de ver con multa, ¿no? No votó. Vamos a preguntarle a Ronnie si tiene multa, va a revisar él. Con el registro de multa, pero tú ya llamas registra ahora multa. Y nadie tiene multa. Nadie tiene multa, porque pues. está alimentada Nuestro la información camarógrafo tampoco con votó de porque las estaba acá elecciones trabajando con municipales. nosotros. Y no tiene multa. John, tampoco tienes... pregunta si tienes multa. Los dos me van a responder. Pero aquí acá tenemos a dos el Jurado personas. Nacional de Elecciones ha dado una directiva de no fiscalizar. Revisen si ya figuran sus multas. Tendrían que figurar, ya pasaron 50 días. De no fiscalizar. Y bueno, las actas perdidas, extraviadas, en multitud de distritos, en todo Lima. Eso es lo gravísimo. Mire, doctor, vamos a pasar a ese tema porque eso es Es grave. que es la cadena Con de eso, custodia. Sí, ¿no? 5 minutos con eso porque es el otro mecanismo flagrante de fraude físico. Sí. Porque todo esto es un fraude de mecanismos de software, digitales, de contrataciones, de gente disfrazada de técnica que no tiene nada de técnica. Las firmas falsas han sido convencionales. También han sido convencionales, pero lamentablemente, y usted lo sabe, hasta ahora no hay ningún proceso. Y nunca lo ha habido, ¿ah? Pese a que en el 2021 también se presentaron las demandas sobre firmas. ¿Y qué dijo el jurado de Salas Arenas, el abogado de terroristas? Dijo que eso no era un tema legal, que vayan a la fiscalía, pero que se podía firmar como se le diera la gana a la persona. Así es. Y los mandó a la fiscalía. ¿Tú sabes quién era? El jurado en ¿Tú mesa sabes de quién partes. era? ¿Dónde trabajó MIT? Su único contrato de antecedentes. Con Salas Arenas. Con Salas Arenas. Sí. ¿Y sabes quién era su brazo derecho, su gran asesor en esa época? ¿Quién? Tuesta. Fernando Tuesta Soldevilla. Tal cual. ¿Y quién es Fernando Tuesta Soldevilla? ¿No? El padre de Corbeto y de Pacha. El El mentor. El papá de todos sí, estos, de ¿no? Corbeto. Nosotros acá decimos las O cosas sea, como son. Todo está, ¿no? Exacto. Ya sabemos por qué entonces le contratan, ¿no? ¿Cuál era su antecedente? Todo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una pregunta también, porque en nuestra portada de hoy hemos colocado, ponme la portada, el perfil. Doctor Olivera, queremos preguntarle ese tema, porque hablando ya del tema de jurado y de OMPE, usted sabe además que en ese momento, cuando MIT trabajó con Salas Arenas y que Salas Arenas era presidente del jurado, mientras Piero Corbeto era presidente, jefe de la OMPE, la asesora de Salas Arenas, Yanet Talavera, tiene un proceso judicial. Y hasta ahora no se ha abierto el teléfono de Yanet Talavera. Y nos han dicho, las fuentes de la Fiscalía, porque nuestras fuentes no se equivocan, son fidedignas porque trabajan los procesos, pero no tienen acceso directo a las pruebas porque no están llevando el caso. Pero saben muy bien que aquí hay información trascendental de las elecciones de 2021 y de cómo trabajaba Fiscalía, Domingo Pérez, Rafael Vela, Salas Arenas, Piero Corbeto y Fernando Tuesta en todo este tema, porque ellos se conocen y son amigos, y que incluso, como ya lo hemos dicho y que se ha difundido, habían como conversaciones sexuales entre Talavera y Rafael Vela. Le preguntamos a la señora Talavera, hasta ahora no nos ha respondido, pero cuando ella era asesora de Salas Arenas, a mí me escribía todos los días para atacarme, para hacer conferencias con el panfleto La República de Mome, con todos estos grupos que me difamaban sistemáticamente para acusarme de cosas que no eran ciertas, para defender a Salas Arenas, que salía a mentir porque ese señor es un psicópata, un mitómano. Oiga, y estoy esperando que me responda. Nosotros fuimos víctimas de Salas Arenas. En el año 2021. Nos impidió participar, sí, a pesar que teníamos la síntesis de inscripción publicada, ¿no? Pero el 2021 también ha habido fraude. Y yo lo denuncié. Obviamente. Ante el representante de la Unión Europea, de los observadores, y hay una referencia inclusive en una entrevista que yo daba con Nicolás Lucar y con Mónica Delta. Nada, como todo quedó en nada, ¿no? Pero allí, vamos a ver, Keiko, en la primera vuelta el fraude, en la segunda se estuvo vigilante y no hubo fraude, pero en la primera vuelta había una disputa de Keiko para pasar y de Kuczynski para ganarle a Verónica Mendoza, ¿no? Que estaban muy pegados. Ya, pero cuando estamos en el año 2021, allí
¿usted cree que hubo fraude en la segunda vuelta? Porque los mecanismos son los mismos, excepto el impedimento para votar y las cédulas electorales que nunca llegaron. Ahora hay una flagrancia pura y delictiva y criminal. Pero, las actas y las cédulas que se han robado, que no se han perdido, y que han invalidado votos de todo Magdalena. ¿Quién está de jefe de personeros ahora de Keiko Fujimori? Dyer. Luis Dyer, sí. ¿Y Dyer no tiene nada que ver con Keiko Fujimori? El tío. Y Dyer. ¿Cuál es la relación? ¿Ah? Le voy a decir, estuvieron con Kuczynski el 2016. Sí, claro, en su casa. ¿Ya? ¿Y quién estaba con ellos? ¿Sabe quién? Cavazza. José Cavazza. ¿Quién es José Cavazza? Sentenciado por lavado de activos. El cerebro del fraude. Del 2000. ¿No? Y no puede decir Keiko Fujimori que es virgencita en temas de fraude. Porque la primera dama de la corrupción, cuando se hizo el primer fraude del referéndum de la Constitución, donde el no ganamos los del no, pero nos hicieron fraude para poner el sí primero. No puede decir que es virgencita Keiko en temas de fraude. El 2000, el superfraude que hicieron admitido por Montesinos. En su conferencia de ayer, doctor Olivera, ¿usted por quién? ¿A quién ha dado? ¿Y ahí quién estaba? ¿Quién era el ejecutivo del fraude? Cavazza. José Cavazza Roncaya. No era Papelito Manda. Ese era el hombre de Montesinos. Entonces, ¿en 2016 usted cree que ganó con fraude de PPK? Ha estado metido con PPK. Con PPK. Y junto con Dyer. Y ahora se repiten encuentros en Panamá, bailecitos, Murneo aparece por allí, ¿no? Y está Dyer, está Keiko Fujimori, ¿no? Y la pregunta es, ¿y Cavazza? Yo he recibido referencias, informaciones que Cavazza, claro que se ha ofrecido. ¿Ah? Y Cavazza ahora mismo está enjuiciado por el tema de la centralita y sus vinculaciones con Odebrecht. Está enjuiciado por los cuellos blancos. Y los gastos de la política. Está embarrado por todos lados. Y por lo de los gángsters. La inscripción de Podemos, tiene juicio. Con Luna. Él trabajó con Luna. Pero el eje de su poder era que controlaba el Consejo Nacional de la Magistratura, de ahí nombraban al de la OMPE, copaba a la OMPE, y bueno. Y cobraba. Y cobraba, ¿no? Evidentemente. Entonces. Y su gerente de informática está preso, ¿no? Gerente del área informática. O sea, Jonathan Guzmán. Sabe cómo Pero hacer. acá le vamos a contar esa parte, ¿no? Adolfo Castillo, que era jefe de la OMPE en ese momento, él se convierte en colaborador eficaz. Y él es el que cuenta todo y cuenta sobre Cavazza y cuenta sobre Jonathan Guzmán. Pero solo sentencian a Jonathan Guzmán en ese proceso, ¿ah? A Cavazza no. Solo paga los platos rotos Jonathan Guzmán, que es el que cuenta y que finalmente tiene la sentencia que ha sido ratificada en enero. Exgerente de informática y tecnología electoral de la OMPE. Y que ahora lo reemplazó la misma persona que trabajaba en esa época, que es Roberto Carlos Montenegro. El verdadero Roberto Carlos, porque él es el que tiene el millón de votos. El millón de votos. Ahora, voy a mencionar, ya pasamos a la parte política. Usted, que ya se va el doctor Olivera, pero queremos preguntarle. Usted ha dicho que el señor López Aliaga ha dicho a favor de Keiko Fujimori. Vamos a ver el video, porque queremos preguntarle al señor Olivera a quién va a apoyar en segunda vuelta, si es que va a apoyar a alguien. Vamos a ver el video. Volumen. Y nos sorprende también, la cobertura, ¿no? La cobertura mediática de tratar de normalizar esto. Ya nos robaron las elecciones de 2021 con el mismo sistema. La cuestión es que no estábamos tan preparados como ahora. Ahora sí estamos muy preparados. Tenemos todo un equipo de peritos justamente, pero ante un jurado nacional de elecciones que es cómplice de este golpe de Estado al Perú y está poniendo en riesgo justamente a nuestro país de entrar en una órbita de la cual están saliendo todos los países de Sudamérica. Todos están saliendo de la órbita de narcodictaduras, ¿no? Aquí, justamente, en contra de la corriente nos quieren llevar a eso. Por eso es que hemos tomado la decisión. No al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo e izquierda radical. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Ok, él ha dicho no al voto comunista. ¿Usted qué dice?
Mire, Pero queremos saber nosotros- su respuesta y luego nos da su opinión. nosotros vamos por el voto nulo. Ok. ¿Ya? El voto nulo, le Con- digo una cosa. Con Nieto, con Marisol sido- Perestello. Mire, De la manito, Fernando. no, mire, el Nieto para mí es uno de los beneficiados del fraude. ¿Ah? También, ¿no? ¿Ya? Pero está pidiendo voto viciado. está Él dice calculando, él dice ¿ya? que usted escriba, Pero mire, queremos buen gobierno. 27 millones son los electores. No han ido a votar en la primera vuelta 7 7 millones millones, ¿no? 157. Han participado en la elección 20 millones 167 mil. ¿Sabes cuántos votos entre nulos y blancos han sacado? 3 millones 418 mil. Si sacan el doble, ya es 430. nulidad de elecciones. Ya. Quien ganó la primera vuelta, Solo incluso el nulo, con el fraude, nulo, el nulo. largamente ha sido el voto nulo Está y bien. blanco. Y si lo duplicas, Keiko 2 gana. millones 155 mil. En porcentajes, quitando nulos y blancos, no han votado por estos hijos del fraude 76% de peruanos. Si en realidad es sobre los electores, solamente han votado 8,75 por Roberto Sánchez y 10%, o sea, 18%, se incrementa, 82% de peruanos en realidad no hemos Así es, sí. votado por ellos. Entonces, aquí el objetivo del voto nulo y blanco es que no podemos votar por hijos del fraude, es convalidar el fraude. Segundo, Le voy a decir ambos una cosa. candidatos son del sistema de corrupción. No te olvides, Claudia, que hoy Roberto Sánchez es candidato porque Keiko Fujimori votó contra su suspensión, contra su inhabilitación en el Congreso de la corrupción. Así que ahí hay vínculos, ¿no? Y su silencio frente al fraude es más que elocuente. Le voy a decir otra cosa, basado en todas las evidencias y lo que usted acaba de decir de Roberto Sánchez. Nosotros ya lo hemos dicho aquí media docena de veces. Bueno. Hemos vuelto a poner la pantalla de votos. Así Aquí es. no hablamos, no dejamos de hablar de nadie, le aviso. No, por si no y nos ve. estamos O si nos ve a veces, le digo y le totalmente de repito. acuerdo. Otra cosa que Y le quiero tercero, preguntar, le pero quiero- antes de irnos a la pausa, un segundo, por favor, Ya don me Olivera. tengo. Ya sabemos que va el viciado, ok. Genial. Felicidades. Pero quiero preguntarle esto. ¿El viciado también va a tener fraude? Si hay Mire, fraude, el viciado también tiene fraude. Si piensa ¿Por que, qué piensa que su si voto piensas- viciado se va a respetar? A lo mejor no vaya, No, le ¿no? pregunto nomás. Bueno, ¿Usted si cree que su piensas voto que estás viciado se va a vencido, respetar? Si piensas que estás No, yo no vencido, estoy lo vencida. estás. No, Si no. piensas Ni que lo no lo pienso puedes, tampoco. no lo harás. Pero es que hay dos Pero si respuestas. hay fraude, Hay su dos voto respuestas. viciado no va a tener fraude. Hay dos respuestas. Se va a respetar. Hay dos respuestas, ¿no? Una que es la política. Tenemos que llegar a los 2/3. Esa es la respuesta ciudadana, Con fraude. ¿no? Bueno, Va a llegar, sí, esa es la fraude. respuesta política, pero en realidad le voy a decir, este proceso es nulo. La Constitución en su artículo 31. Sí, debe anularse, yo estoy de acuerdo. La Constitución en su artículo 31. ¿Cuántos personeros va a llevar para que se respete su fraude? Porque Dyer dice que va a llevar 100.000 personeros. Nuestros personeros van a estar en los miembros de mesa. Ya. Porque la enorme mayoría del Perú condena el fraude. ¿Ya? Pero Y no no va van, a permitir. pero no van. ¿no? Ya quitaron ahora el ESTADE, ¿no es cierto? Sí. Ya no vamos En a Lima y tener Callao. el voto en Lima con actas Digitales. firmas digitales puestas por los No, ya autores no, del ya no, fraude. ya es física, es Por el física. señor Y la Roberto gente va a Carlos estar Montenegro, mucho supuestamente. más vigilante. Pero va a Hoy día contar, vemos, va a hoy día contar. vemos que sí está una miembro Pero, del doctor, jurado, están todos vigilantes. va a contar los votos la mano montenegra, que es Roberto Carlos Montenegro. Investíguelo, Entonces, doctora. Todos esos deberían estar presos. y la mano montenegra, Y los del Jurado Nacional de Elecciones son cómplices, coautores, ¿no? Y los beneficiarios también, ¿no? Tal Y los, cual. y los que silencian bueno, la también. persona que debería encarcelarlos, procesarlos, abrirles carpeta, sacarlos, es Tomás Gálvez y la Junta Nacional de Justicia. Pero Porque que- con el informe de Contraloría, pero a ver, Aarón, doctor Olivera, con el informe de Contraloría que se Suficiente, es detalla clarísimo. cómo se infló el contrato. Ponme la parte del contrato antes de que se vaya el doctor Olivera, porque le faltó hablar del contrato, esa cláusula del contrato que se hace para Gálaga. Un minuto nomás, ya no vamos a la pausa. claro. El contrato, que ayer le hemos mostrado Ahí lo para tienen. que el doctor Olivera opine. Doctor, para contratar a Gálaga Yo sé. se ha probado, Sí. se ha comprobado
que fue trato corrupto. Totalmente. Carpeta en el Ministerio Público. Totalmente, mire. Y en todo esto hay dolo. ¿Por qué? En la Junta, ¿a quién han sacado de la OMPE? La Junta tiene el poder para suspender. Sí, tiene poder para todo. Ahí está la ¿no? parte, pero esa parte para irnos a la pausa comercial, agradecerle al señor Olivera. mire, Mientras que buscan la parte de cómo inflaron el sacaron contrato. una legislación especial, la resolución 0131 y la 0143 de la OMPE, Sí, para yo contratar a dedo. Le voy a leer Han para modificado acabar. los requerimientos, lo han hecho a la medida. Léelo. ¿no? Sí, consignaron datos inexactos al evaluar la oferta técnica de postura adjudicado por más de 6 millones de soles al haber asignado un puntaje que no le correspondía, Así es. con una oferta económica mayor en 469.000 soles, lo que ocasionó la afectación al correcto funcionamiento ¿Y los vehículos? de la administración pública durante el proceso electoral, al favorecer el postor adjudicado, 2 metros. quien además brindó el servicio con 477 vehículos de terceros. Así es. Y el tamaño de los vehículos lo redujeron. Sí, Pero- eso Todo ya lo no- adaptaron pero es para que los corruptos comieran, porque esa es su palabra. Ellos dicen que comen. Ah, Así ha dicho el funcionario de la Pero OMPE, mire- para que coman. mire usted, en la contratación de otra auditoría, ¿no? CGTS, que ya es otro tema, ¿no? Porque eso era para el voto electrónico, pero esa empresa tiene vínculos con Venezuela, con Sí, el sí, sí, modelo sí venezolano, conocemos la esa conoce empresa, también. que no se ¿Sabe contrató. qué? Entras a SEACE, ¿no? Y ves la convocatoria con fecha 3 de noviembre. La primera para las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde, la siguiente a las 2 de la tarde. Y ponen cronograma, presentación de propuestas, todo el 3 de noviembre. Pero cuando tú finalmente llegas, ocultas, exploras, el contrato ya estaba firmado el 10 de octubre, ¿no? Con una O empresa sea, era también un descalificada. proceso ficticio, Y tienes que ver ahí las vinculaciones de OMPE con Smartmatic, ¿no? que es otra empresa también venezolana. Una empresa venezolana Sí. experta en fraude durante la época de Chávez y de Maduro. Que la querían ¿no? traer acá. Y claro, la han querido traer con Corbeto, ha participado en ensayos. Smartmatic aquí el 2021. Pero se les cayó el proceso, no sabemos las razones también. ¿no? Pero es que están encubiertos. Ah, por supuesto. Están no nos queda- encubiertos. No, ya no vía nos queda duda patentes alguna. y No vía nos queda alguna. empresas subsidiarias. No nos queda duda alguna, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Gracias Olivera. a ustedes. No al fraude. Muy bien. Voto nulo. Nuevas elecciones. Sí, yo escribiré no al fraude en mi voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Lleve sus personeros para que vigilen su voto del fraude y el viciado. Porque con la mano No sé si montenegra... el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE de la corrupción lo permitan. Recuerde que ahora han puesto a sus 2 hijos del fraude allí. Gracias a usted. Gracias.